Buenos días y bienvenidos a Tenis Infinito, otro capítulo con mi buen amigo Javi Frana. Y hay una sola cosa de la cual hablar en estos días y eso es la vida en el tenis después del retiro de Roger Federer, y nos parece que es un tema que para abarcarlo necesitamos mucho más de un capítulo, así que hoy, Javi, vamos a tratar de mantenerlo en lo esencial, si de verdad eso es posible con lo que vivimos la semana pasada. Yo todavía me estoy recuperando y tratando de organizar las ideas, pero yo creo que hoy, aquí en este espacio, podemos empezar a lograrlo. Javi, bienvenido, muchas gracias, un placer nuevamente conversar contigo. Gracias, Nico, el placer es mío y gracias a todos por acompañarnos. Sí, la verdad es que es un proceso especial, es algo que nos sorprendió, pero que tampoco queríamos en la noticia que queríamos recibir, que era del retiro de Roger Federer, y creo que en general es como que, por lo menos en lo personal, ¿no? Y puedo incluirte en ella, creo que es como que es el cierre de una etapa, de un ciclo que ha sido maravilloso y que atravesó a todos, atravesó aquel fanático, indistintamente del nivel de fanatismo y digamos, y de compenetración con el tenis, atravesó a aquellos que entendemos algo, aquellos que entienden mucho, aquellos que jugaron mucho, que compartieron vestuario, que hoy pudieron estar cerca, y es como que a todos nos impactó de la misma manera lo que ha provocado y lo que ha generado Roger Federer al mundo en sí, al mundo completo. Yo creo que tenemos que ir por parte para disectar y que el programa tenga algo de orden, en el sentido de hablar de las diferentes facetas que hicieron que este hombre se haya convertido en un ícono admirado por todos, como tú dices, a todo nivel y mucho más allá del tema tenístico. Pero vamos a comenzar con la esencia. Técnicamente, a través de los años, ¿cómo resumes tú el éxito de un hombre que no era el más fuerte, no era el más rápido, no tenía el mejor servicio? Al principio de su carrera tuvo problemas de comportamiento o de disciplina, por así decirlo, y al final algo engranó en la mente, pero técnicamente, ¿qué fue lo que hizo que Roger Federer triunfara durante 2 décadas? Sin duda es que el talento y la facilidad, la capacidad de ejecución siempre la tuvo muy a flor de piel. Claramente lo que hemos visto, Nico, con el correr de los años es que ha consolidado claramente sus partes débiles, que tenían que ver claramente, como decíamos, la inconsistencia con el servicio, la gran inconsistencia con el drive. Recordarán muchos que hagan memoria cuánto enganchaba, ¿no? Y cuando el partido muchas veces eran como grandes señales, a veces de tensión, de la cantidad de pelotas que enganchaban, y le hemos contado en su momento más de 25 pelotas enganchadas en un partido largo, que no era normal dada la calidad del ejecutor. Es decir, eso puede ser propio de alguien que tal vez no estaba a su altura. Y por otro lado también, muchos recordarán las dificultades que tenía para transitar con el revés desde el fondo de la cancha, para pasar, para generar. Es como que el juego lo tenía muy partido. Cuando le encontraban el lado del revés, en general lo podían lastimar. Todas estas cuestiones marcadas tuvieron claramente una enorme evolución. Su juego ha ido, digamos, transformándose, no solamente perfeccionándose, que eso creo que es una de las partes, sino también eh, ha ido mutando, ¿sí? No me quiero adelantar tal vez en la cronología, te voy a dar la pelota de vuelta, pero él no solamente mejoró las cuestiones técnicas, que después lo llevaron a una estrategia mucho más compleja o más completa, sino que por otro lado él también tuvo cambios en la forma de jugar. Sí, totalmente de acuerdo con la parte técnica. Yo me voy a ir más por el lado mental, porque él fue una persona que logró tranquilizar su mente para poder consolidar ese juego al que tú haces referencia. Él tenía un juego notorio en la red, sin embargo no lo aprovechaba de la manera que después en su carrera lo hizo, y para mí fue muy importante, saltando un poquito hacia el medio de su carrera, en la inclusión de Stefan Edberg en su equipo. Me parece que mejoró esa parte del revés, mejoró el segundo saque.
añadió ese elemento de sorpresa hacia la red, se volvió un jugador un poco más ofensivo justo cuando estaba comenzando los 30 años para tratar de acortar los puntos, y me parece que ese fue un gran salto en la carrera de él. Estando cerca de la cancha, uno podía apreciar en los movimientos de piernas que eran mucho más ágiles, eran mucho más explosivos, y esa fue en una de las reinvenciones o en una de las amplias mejoras de Roger, sobre todo en ese momento tan importante cuando tuvo la parada de 6 a 8 meses y volvió para ganar el título de Australia. Vimos a un jugador totalmente distinto, y así lo fue haciendo a través de su carrera. Yo, el tema de la derecha, pienso que hasta el último día lo sufrió. A mí me parece que cuando él se cansaba o cuando tal vez estaba un poco nervioso o frustrado, siempre la derecha le bajó un poco de nivel, y si él hubiera tenido un poquito más de consistencia en ese golpe, quién sabe, ¿no?, qué otras cosas hubiera podido lograr con ese maravilloso juego. Sí, sí, sin dudas que, digamos, la cuestión emocional, su temple, su carácter, le permitió solucionar muchísimas cosas. Justamente también hubo un cambio de raqueta en un momento. ¿Te acordás que se le cuestionaba que seguía con una raqueta en la que no le regalaba nada, digamos? Es como que le exigía mucha precisión y no le aportaba, con la fuerza aplicada, la raqueta no respondía, y eso también fue una de las cosas que metió justamente con aquellos cambios de tratar de salirse un poquito más del fondo. Pero claramente en la parte física hubo una gran evolución, y en la parte mental, que también le hacíamos mención, se traslada todo a cuanto a una mejora. Si bien el drive fue un poco su fusible, ¿no? Si el drive no estaba bien, el día iba a ser muy complicado. Y si había algún cortocircuito, muchas veces venía más que nada por el lado de ese golpe. Y otra cosa que también fue desapareciendo en buena parte es que cuando yo me podía dar cuenta en las transmisiones, cuando él empezaba a tener problemas físicos, ahorraba y saltaba un paso, ¿no? Es decir, cuando tenía que hacer alguna contrapierna, en vez de ajustar con 2 o 3 pasos cortos, él te hacía uno más largo, compensando lo que era una primera gran señal de cansancio. Pero de todas maneras, lo que es maravilloso y es formidable es de la manera en que él fue inventando sobre lo que ya era espectacular, porque lo que estamos hablando es, estamos con la lupa puesta, buscando lo que era en un principio, lo que se convirtió, y claramente que uno tiene que ir a lo que él generó, ¿no? Más allá de sus logros. Para mí, hacía ya muchos años que Federer había dejado de tener ranking. No todos me decían, ¿cómo no va a tener ranking? Porque ya es distinto. O sea, si es 10, si es 5, si es 9, si gana un título más, un título menos, ya estaba en un pedestal que era inamovible por justamente todo lo que había generado y cómo lo había generado. Sí, y poniendo en contexto el hecho de que son 20 años a la cabeza, o casi 20 años a la cabeza de lo que es el tenis moderno, por así decirlo, y vemos lo que pasó en el US Open y la velocidad a la que están jugando hoy en día, su capacidad de acoplarse o de reinventarse a los nuevos estilos, porque va muy rápido la Sí, muy rápido. tecnología, va muy rápido la informática, hay que, todo el mundo sabe cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus puntos débiles gracias a esa tecnología. Antes la gente tal vez, el que no estudiaba mucho, no se daba cuenta, pero en el caso de él se sabía exactamente sus tendencias, y él tuvo que ir ajustándolas, y para mí eso es algo muy interesante porque tuvo los grandes rivales. Primero, Rafa, que llegó como una tromba de energía, con una pelota que le venía mucho más alta al revés, que es algo que lo complicó enormemente, y para mí por eso fue que Rafa dominó esa rivalidad en particular. Después llegó Nole, que ha dominado durante los últimos 8 o 9 años el tenis con otro estilo un poquito más lineal, al cual es muy difícil encontrarle agujeros para poder atacarlo, y en eso se basaba el juego de él contra un Djokovic, que si se ponía a pelotear con él de fondo iba a perder
de todas, todas. Entonces, eso lo complicó más porque estamos hablando de otros dos monstruos, ¿no? Del tenis, de esta era dorada del tenis. Eh, cómo, cómo disectas tú esas dos grandes rivalidades en términos de estilo, Javi? Sí, me voy a ir un poquitito atrás cuando él, digamos, irrumpe entre lo que era Lleyton Hewitt, Andy Roddick, para ubicarnos, ¿no? Un Agassi que estaba ahí encontrando por momentos ya en los últimos años una enorme sabiduría y que no siempre podía contar con su físico. Él ahí irrumpe rápidamente y creo que a mí lo que comentaba los otros días en una columna del diario Clarín tenía que ver con que lo difícil al principio era descifrar a qué jugaba Federer, ¿no? Porque cuando te decían, tenías claro, ¿no? Hewitt era un contragolpeador, Roddick era un tirador, David sabías cómo jugaba perfectamente en ese momento, ni hablar Sampras o Agassi también. Eh, lo de él viene a romper porque tal vez fue uno de los primeros jugadores que jugaba a la imperfección del adversario, cosa que no se veía claramente. Todos tenían claramente un patrón, ¿no? O eran muy tiradores, y Federer era una combinación de que en algunos casos era un tirador, en otros casos era un tipo que decía, no, si voy al golpe por golpe pierdo o puedo llegar a perder, como lo hacía con Andy Roddick, por ejemplo, y Andy Roddick le manejó, creo que con él mostró, eh, ya ahí empezó a mostrar su enorme capacidad para ver cómo superar con mayor o menor dificultad a un jugador que si no le armaba una estrategia correcta, podía llegar a perder y por goleada por una cuestión de potencia. Con mucha sabiduría y empezó magistralmente a utilizar el slice, que había empezado a quedar un poquito en el olvido porque era la potencia, la potencia, la potencia. Y se empieza a encontrar en esta etapa a la que hacías referencia con jugadores que le plantearon una situación de decir, ajá, y ahora cómo resuelvo esto, ¿no? Los roscazos de la pelota que de Nadal parecía casi como cuando una rueda se sale del auto, ¿no? Que va picando y cada vez que pica, pica más alto. Y a veces te sorprendía ver Nadal, porque si la pelota en el aire no iba tan rápida, pero una vez que picaba, es como que te tumbaba y tuvo que atravesar momentos de mucha frustración e impotencia en algunos casos, sobre todo en el polo de ladrillo contra Rafa. Después le apareció otro jugador que era una mezcla de esos que también son escapistas y que se acomodan a las situaciones y que al principio el físico no le alcanzaba y después lo trabajó y que, es decir, tuvo eh, dos grandes él generó como dos grandes monstruos que lo salían a atacar de manera distinta y ahí tuvo que reinventarse otra vez, porque Djokovic claramente se construyó pensando en Federer, ¿no? Cómo ganarle a Federer. Y lo propio Rafa, que estuvo más de 3 años esperando, decir, bueno, a ver por dónde le entro, ¿no? Era buscando la filtración. Entonces, esas cosas es lo que lo lleva a Federer a decir, wow, cómo se recicló, cómo la versión del 2004, 2005, donde tal vez perdía o 6, 7, que perdía 4, 5, 6 partidos por año, aún en los últimos años muy buenos de él, aún perdiendo un poquito más, yo considero que esa versión de él era por lejos mucho mejor que la anterior. Sí, qué lindo, ¿no? Y qué interesante, un tema para debatir por horas, ¿no? Pero tú hacías referencia a que él no necesitaba ranking ya al final y que el hecho de que fue el primero, el que rompió barreras, el que le dejó pensar a Rafa que sí se podían estirar los números. Antes había un techo de 14 por Sampras. Federer le permitió soñar a Nadal y a Djokovic a llegar allí. En el lado masculino tenemos también ganadoras de muchos torneos de Grand Slam del lado femenino, pero hoy hablando específicamente de lo que pasó en el mundo del tenis masculino después que llegó Federer, eso es lo que lo hace un iconoclasta, ¿no? Porque me parece que muchos de los fanáticos de hoy en día no vieron jugar a Federer desde el comienzo y algunas cosas ya entrando en edad madura, Javi, que nos permite, es el hecho de verlo en contexto y verlo en perspectiva. Y a través de los años han habido victorias que marcaron a Federer a mi manera de ver, y es increíble
que algunos de los logros que repasándolos a través de esta última semana, uno ni se acordaba de los pequeños detalles, pero a mí puntualmente me viene a la mente la victoria sobre Sampras en Wimbledon, que ya anunciaba la llegada de un superdotado, su primera victoria en el All England, sumamente importante, su única victoria en París, que me pareció que, bueno, se le dieron las cosas y él estaba ahí para aprovecharlas y lo hizo de manera brillante, que es el título que más lo eludió y el único que solamente gana una vez. Las 5 coronas de US Open al hilo, increíble que eso haya sido hace tanto tiempo. Esa victoria contra Rafa cuando vuelve en Australia, que mencionábamos al revés paralelo, un break abajo en el quinto set que decíamos, bueno, aquella historia y Rafa otra vez y Federer se le puso duro y consiguió ganar ese partido. Y el último título de Wimbledon que lo recordaremos como tal. Y ese partido que pierde en el 12 iguales en el quinto del año que se inauguró con 2 match points contra Djokovic. Yo haciendo una cronología y saltando mucho de lo que es los primeros años, son los momentos puntuales que recuerdo de la carrera de él, porque fueron los que marcaron pasos que después lo hicieron llegar a otras alturas, a otros logros. Y me parece que tenísticamente hablando, para mí, esas son las marcas que él me dejó. En cuanto a ti, ¿a qué le puedes hacer referencia? Yo creo que todos esos tropezones, para ponerlo puntualmente, terminaron siendo como agachadas para saltar con más impulso, ¿no? Es decir, todas esas situaciones en las que cuando se vio superado, cuando parecía que ya no le daba, que en algún momento que tuvo un gran bajón y se decía, cuando tenía ya por los 30, 31, decir, ya está, ya dio demasiado. Porque Federer lo que empezó a maravillar es que todo lo que iba insinuando, y como muchos jugadores han pasado a lo largo de la historia, insinuaron un montón, pero Federer es como que empezaba a ir cada vez más lejos de lo que hasta la gente misma podía llegar a pronosticar. Y creo que logró esa perfección, no habiendo nacido perfecto tenísticamente hablando. Llamémosle perfección como una cuestión bastante genérica, porque lo que decía, ¿no? El tema de su conducta, el tema de sus falencias, el tema de, más allá de todas sus virtudes que son muy visibles. Eh, Creo que todo lo que hacías mención a toda esa cronología de partidos, de situaciones, lo que termina generando este, este, esta luminosidad que trajo Federer al tenis, tiene que ver cómo lo llevó, ¿no? Cómo lo construyó, cómo lo hizo, y maravilla en cierta manera, mal dicho, esa facilidad que te hacía creer o confundir de que hacer tales o cuales cosas en el tenis no era tan complicado. Pero a mí lo que más creo que fue lo que nos generó a todos, y a sus pares y a quienes lo han enfrentado, es la persona que lo generó, ¿no? Es decir, nunca se alejó de sus principios, fue el mismo tipo siempre, siempre trató a todo el mundo por igual, fue siempre la misma, se movió al mismo paso, con ese mismo andar, con esa misma eh, simplicidad, y hemos tenido opciones, a ver, después vamos a entrar si es que hay algunas anécdotas, pero siempre lograba cada vez cosas más admirables, más increíbles, y te iba maravillando, y él volvía a lo terrenal, ¿no? Y esa mixtura de raíces y alas, ¿no? De si cada vez volaba más alto, pero las raíces seguían muy firmes donde siempre había estado, creo que fue lo que terminó construyendo que a Federer no lo puedes medir ni por la cantidad de Grand Slam ganados comparativamente con otros, si va a ser más grande, si va a haber otro que lo sea, porque él ya creo que logró, insisto, un nivel de iluminosidad que no se lo va a quitar nadie en el futuro. Sí, y yo creo que sería interesante compartir tantas de esas anécdotas habiéndolo acompañado durante los 20 años de carrera.
a mí me sucedió que nuestro buen amigo Peter Lundgren fue uno de sus primeros entrenadores o su primer entrenador en el profesional. Yo tuve la suerte de estar sentado en la mesa con Peter y con Roger el día en Miami que llamaron al padre de Roger para tomar la decisión de abrirse de la Federación Suiza, que hasta ese momento le pagaba a Lundgren, y hacerse profesional. Este contrato con la Asociación Suiza le obligaba a él a representar a Suiza a cambio de el pago de los costos de su entrenador y de él, por supuesto. Y ese día en el teléfono, un Roger de 17, 18 años, no más, hablando con el padre y hablando con Lundgren, me permitieron estar ahí por la confianza que había con Peter, que había sido compañero de dobles mío, y donde estaba Roger, ¿no? En ese momento, pero fue una llamada sumamente importante porque allí tomaron la decisión y yo creo que Roger ahí creció como tenista. Dijo, bueno, ahora la pelota está conmigo, ya no tengo la protección de la Federación Suiza, pero la manera en que lo manejó y la manera en que la decisión fue tomada fue algo que para mí lo impulsó muchísimo en su carrera, y ese proceso de tomar decisiones que él abiertamente lo compartió con nosotros en todas las salas de prensa, lo compartía abiertamente cuando te lo cruzabas en un pasillo, antes a una entrevista, porque tú tuviste muchas oportunidades de conversar con él, y era totalmente abierto a su proceso de reinvención, a su proceso de mejora, ¿no? Y para mí fue muy lindo haber visto ese nacimiento. ¿Cómo fue tu primer encuentro? ¿Cómo fue tu primer acercamiento? ¿Tienes alguna historia que puedas compartir en cuanto a su juventud? Sí, claro. Justamente Peter Lundgren fue el que permitió romper el hielo sin él estar presente. Cuando estábamos con Luis Alfredo en el Master de Houston, lo que era la Copa Master, la Master Cup, nosotros en algunos casos no teníamos la posibilidad de entrevistar dentro de la sala de prensa a los jugadores, lo teníamos que hacer si queríamos fuera. Si queríamos hacer alguna nota, digamos, fuera de lo protocolar, no lo podíamos hacer adentro, lo teníamos que hacer, no sé por qué razón, fuera. Y estábamos en lo que era un clubhouse muy pequeño. La cuestión es que logramos que Roger Federer venga y nos regale unos minutos. Era mi primera nota en televisión, era mi primera entrevista, nunca había hecho una entrevista a nadie, y en este caso me tocaba hacerla en inglés, traducirla a español, hacer la pregunta, responder la respuesta, traducir todo, lo cual imaginarás, Nico, lo que significaba. Los nervios, o sea que me tocó por duplicado. La cuestión era que la luz funcione, que el cable, que había un foco que obviamente se quemó faltando 2 minutos en la prueba. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, los nervios. Luis que me iba ayudando con a decir, bueno, no, preguntale esto, anda por esto, pero escuchar las respuestas. Bueno, yo tenía la cabeza que se me explotaba. Cuando llega Federer, las manos temblando, los nervios, y por Dios que me salga bien esto. Cuando lo saludo, me le presento y me dice, sí, conozco tu historia con Peter Lundgren. Y digo, apa, ¿cuál? La de Newport. Resultó ser, rápida historia, que en un partido yo jugaba contra Peter Lundgren en dobles, no teníamos forma de ganarle en ese momento. La cuestión es que al segundo o tercer game devuelvo, Peter estaba en la red enfrente mío, y Novak le pega un pelotazo donde duele. Fue un pelotazo muy duro, Peter quedó en el piso, no pudo jugar más, tuvieron que abandonar. La cuestión es que después me entero que Peter terminó internado con inflamaciones, la pasó muy mal la pasó, y tal fue la historia que se la contó a Roger Federer. Y de alguna manera Roger la sabía y le causó gracia porque hasta le contó detalles del nivel de inflamaciones y de problemas que tuvo, pobre, en esos lugares donde siempre duelen. La cuestión es que Roger viene y sí, me contó Peter que Newport está, y claro, a los 30 segundos me empezaba a preguntar de la historia, cómo había sido, si realmente, cómo fue, y qué esto, y entonces ya se rompió la nota, o sea, ya se rompió, digamos, la distancia. Claro. Se hizo la entrevista, gracias a Dios más o menos salió muy bien, pero lo increíble es que cada vez que él pasaba a conferencia de prensa tenía que pasar por un gimnasio en una cancha, era como un complejo que tenía una cancha de básquet cubierta, y cuando él pasaba nos miraba y decía, ¿necesitas la nota? Sí. Bueno, dale, dale, vení, vení, vamos a hacerla. Y es como que se saltaba a veces todo el protocolo, no, pues si no van a tener que esperar mucho, lo hacemos ahora. Entonces nos íbamos a otra habitación y lo hacíamos. Y en ese caso siempre estuvo
ganó el torneo, se quedó a hacer la entrevista y siempre estuvo con esa predisposición. Esas son las cosas bueno, que siempre después de ahí es siempre saludo, siempre saber dónde estás, cuándo no estás, cuándo te vio, cuándo no te vio, en qué torneo estuviste, si no estuviste, por qué no estuviste. Es increíble. Una capacidad, una memoria prodigiosa, porque a través de Impresionante. su carrera conoció a todo tipo, tamaño y color de personas en muchos países del mundo, y uno que conoce algunas a veces tiene dificultades, y él siempre se acordaba y siempre tenía una anécdota y siempre tenía una pregunta concisa o un Sí. comentario oportuno, y eso es lo que me queda a mí. Voy a Y compartir. te cuento rápido una más. Él vino a jugar a Buenos Aires, a la ciudad de Tigre, con Del Potro. Yo lo fui a ver, pero fui un espectador a la tribuna directamente. Y después tuve que ir, no sé si vos estuviste, Nico, en la que él estuvo en Colombia, con Sí, Songa. a esa me iba a referir, pero me voy a esperar que tú vayas a la tuya y yo hago el post. Pero, Me lo espérame. encuentro en el desayuno a Tony Goxi, quien muy gentilmente, cuando está viendo que estoy desayunando, me dice, sentate, me invita a sentarme con él, nos empezamos a charlar y a desayunar. Aparece Roger y cuando él aparece, se sienta unos minutos, yo obviamente impactado totalmente, y me dice, no, no estuviste en la de Buenos Aires con Del Potro, no te vi. Y digo, yo no puedo creer que este tipo se esté acordando de como preguntándome, ¿estuviste, fuiste o no? Y le digo, sí, sí, fui, pero estuve directamente, fui a las tribunas. Ah, sí, porque no te vi. ¿Y acá, por qué estás acá? O sea, como que sabía que yo era argentino y que si en Claro, algún lugar me tenía que ver, era en Buenos Aires y no le llamó más la atención que sea en Bogotá, lo cual decís, no puede ser que este tipo que saluda a 350.000 personas por día esté conectado con que cómo no te vio en Buenos Aires y sí te vio en Bogotá. claro, claro. Y hablando de ese mismo Bogotá que estuvimos juntos y compartimos, a mí me tocó estar en el centro de la cancha y hacer la presentación ante 15.000 espectadores, gritando como si fueran los Beatles, que para nosotros lo es. Y para no extenderme mucho, hago la presentación, entra Roger con el foco de estrella, todo el estadio apagado, un ruido estruendoso, un coro del nombre de Roger que se me eriza la piel hasta este momento, y cuando Roger llega, va directo a saludarme, no va a la silla. Y cuando llega a saludarme, como ya conocemos, lágrimas en los ojos. No lo podía creer. Al punto que esa noche, ya conocemos muchas anécdotas de este tipo, cenando en el restaurante, Claro, público fuimos al mismo cantando afuera, restaurante. sale Roger a firmar autógrafos por horas y horas, ¿no? Que ya es un hábito de él. Así que bueno, de eso Que también se trata. esa cena tuvimos la suerte de compartirla con Roger, Sí, con Robert, con su papá. sí, Y le contaba, Roger tenía un avión directo a Suiza para después irse a Asia y no había forma de sacarlo al padre de la cena, ¿te acordás? El padre estaba diciendo, decirle al piloto que espere, le decía así a mismo, Roger. Si el avión es tuyo, le decía, como diciendo, sí, total, que te espere, si uno va, no se va al avión. así mismo le Y Roger le decíamos. decía, papá, nos tenemos que ir, vámonos. Y le decía, pero decirle al piloto que espere. El año, la última oportunidad que Roger fue a Bogotá fue ya hace poco tiempo, ya había ganado su último torneo grande, fue a jugar con Zverev en otras de las giras que tuvo, en la segunda gira que tuvo por Latinoamérica. Y también en Bogotá tocó presentarlo en la cancha. Esta vez no fue tan agradable el final del cuento, pero eh, deriva o termina en un lado muy lindo y muy humano de Roger, porque ese día en Bogotá hubo disturbios, hubo un toque de queda, se jugó el partido previo, se hizo el espectáculo previo, nos llegó una llamada de la gobernación diciendo el partido no puede empezar, con el público sentado ahí y esperando. Hubo que avisarle a 12, 13.000 personas que no se iba a jugar, y Roger y Zverev salen a la cancha y para decir algunas palabras y aplacar a un poco un público que no sabíamos de qué manera iba a reaccionar.
yo le tuve que comunicar al público esto y cuando le voy a dar el micrófono, Roger me pregunta, ¿ellos ya saben? Entonces le digo, sí, ellos ya saben. Entonces él se dirigió al público muy amablemente, hizo que el momento no quedara tan caliente, desactivó un poco el malestar de la gente, después dio unas vueltas, la gente lo vio de cerca y cuando entramos a los camerinos se desplomó en llanto, que hubo que consolarlo, estuvo por mucho tiempo pasándola mal, la reacción que él tuvo fue sorprendente, pero también te deja ver ese lado humano que él nunca ocultó, nunca lo ocultó. E incluso vamos a cerrar y vamos a conversar más adelante con lo que vimos el fin de semana en la Copa Lever, porque vale la pena hablarlo, pero me parece que esa última interacción pública deja mucho que ver el tras bastidores de lo que es el lado espiritual o lo que es el lado emocional de este gran campeón. Sí, ver a Rafa de la manera en que estuvo en el cierre del Sí. partido y en la despedida, claramente te habla a las claras de lo que significa para todo el mundo. Por eso te decía, nos atraviesa a todos, no importa cuánta interacción hayas tenido con él o cuánto lo hayas conocido. Así es que ver a Rafa y a todas sus pares con ese respeto, con esa admiración, Sí. y a alguien que fue tu máximo rival, eh, creo que te exime de muchas explicaciones de lo que ha generado. Nosotros hemos hablado en este podcast infinito antes, Javi, sobre cómo iba a ser el desmonte, hablando en términos gimnásticos de una carrera excepcional, de una carrera única, para mí la carrera más importante que he vivido yo como persona en mis 52 años de vida. Y hablábamos de cómo lo haría, si lo haría en Basel, si lo iba a hacer en el Laver Cup, si lo iba a hacer en Wimbledon, lugar tan especial para él. Y hablábamos de cómo a las personas que hacen las cosas bien se le dan las cosas y me parece que se le dio la cosa. Me parece que él nunca hubiera imaginado un final tan emotivo. Si hubiera sido en un torneo, mismo si hubiera sido en su ciudad natal, no hubiera sido lo mismo que rodeado de sus grandes rivales, rodeado de sus grandes ídolos en Borg, en McEnroe, en Laver y los muchos otros presentes que estuvieron en Londres, que tuvieron la suerte de acompañarlo, pero simplemente verlo por televisión, como fue el caso tuyo y mío, nos dejó saber y nos dejó ver el final más digno que se me ha podido Increíble. ocurrir para la carrera de Roger Federer y así se lo merece y así lo vi yo y lloré como un marrano, al igual que todo el mundo que estaba viendo porque fue imposible no compartir lo emotivo y lo lindo que fue, sobre todo al final que lo rodearon sus rivales y sus compañeros, que lo rodeó su familia y estando tan cerca del lugar que lo inmortalizó más que ningún otro, que fue Wimbledon. Sí, Nico, no pudo haber sido, bueno, fue a su estilo, fue a su manera y su manera ha sido siempre esa cuestión casi perfecta que decís, bueno, siempre como que él alineó planetas, ¿no? No es que se le alinearon, creo que esto termina siendo así porque se dio en un contexto, como bien marcabas, la Laver tiene esa particularidad que se juega con pasión y donde ahí se pone ahí no está tanto la cuestión del dinero, la cuestión está el ganar por ganar, porque se arma una contienda, es ese partido de cartas que se arma en una mesa y que están todos a los gritos recontra compenetrados, eso es la Laver Cup, se juega de esa manera. Y eso permitió tener la posibilidad después, como una fiesta privada, de decir, bueno, lo hacemos como queremos hacerlo, ¿no? Con la celebración de todos en la cancha, con lo que decías, con todo. Terminó siendo inigualable y porque quieras o no, también el formato hace que no haya sido posterior a una derrota y que haya sido su último X o torneo, o último Wimbledon, o último US Open, sino que como que terminó de la manera en que merecía que termine y que nosotros, los que lo admiramos y lo seguimos y nos maravillamos con él, también merecíamos todos tener ese nivel. Era un premio para toda la gente que lo
digamos, si bien fue durísimo, porque creo que en lo personal a nosotros también nos marca el final de una etapa y el cierre de una etapa personales nuestras, pero en general a la gente tuvo lo que quería tener, se sintió ahí, se sintió pegado, aún estando a millones de kilómetros de distancia. Fue magistral, definitivamente fue inigualable. Este es un episodio que no estaba programado, es un episodio que nos sale del alma por razones obvias, fue muy importante eh, en nuestra vida y en nuestra vida post-tenis, en nuestra profesión post-tenis activo, por así decirlo. Vemos el legado en muchos otros jugadores que tal vez crecieron, tuvieron la suerte de crecer admirándolo. Vemos a un Tsitsipas, vemos a un Musetti, jugadores que se les ve que el revés a una mano volvió gracias a jugadores, principalmente él. Sí hubo otros grandes reveses a una mano en esa época como Wawrinka y Gasquet que se me vienen a la mente, pero el legado de Roger va a ser medido de acá para adelante también, pero su carrera fue tan larga que el legado vive ya en las canchas profesionales y yo creo que nuestro deporte es mejor por él, su comportamiento ideal, su comportamiento ejemplar que llevó al tenis a trasladarse a otra era. ¿Qué crees tú o cómo crees tú que va a afectar en estos años venideros? Porque obviamente Nadal tiene su fanaticada, Novak, la gente joven que nunca vio jugar a Federer en su mejor época, van a ver a Novak por unos años más jugando y comportándose de esa manera, pero el legado de Roger, que va a ser medido a través del tiempo, hoy en día, nuestra primera semana de vida sin Roger, ¿cómo lo ves? Yo creo que hay que dejar que el tiempo nos sorprenda de qué manera se va a ir desarrollando. Seguramente nos vamos a acostumbrar porque hay que sobrevivir a disfrutar a veces de lo que se ve tenísticamente. El US Open nos ha regalado, ¿no?, partidos extraordinarios también, nos ha regalado ese encuentro de Alcaraz con Sinner que fue extraordinario, y creo que en ese sentido van a aliviar ciertas ausencias o melancolías, pero tal vez no, se va a extrañar la persona, se va a extrañar eso que Federer aportó. Y para cerrar este comentario, creo que si uno lo comparase, es decir, con Albert Einstein, si no hubiese rendido su última materia, no se hubiese recibido de físico, pero sí igual hubiese sido genio. Y con Federer ocurre exactamente lo mismo. Podrán pasarlo, o ya lo pasaron, podrá no haber tenido tal o cual récord más que, eh, pero su genialidad yo creo que va a ser inigualable. Sí, nos maravilló durante toda esta carrera y nos queda, o me queda a mí en lo personal como consuelo, su último comentario hacia el tenis, que no lo van a extrañar, que él no va a desaparecer como hicieron muchos después de dejar de jugar, que él va a formar parte para seguir agradeciendo todo lo que el tenis le ha dado. Y al igual que nos preguntábamos cómo será su cierre, ahora nos dejó con la pregunta de cómo será su futuro y de qué manera estará envuelto. Hay que dejar que el hombre respire, pero ciertamente se lo va a extrañar. Creo que más en lo tenístico, porque me queda como consuelo, repito, el hecho de que pienso que sí va a cumplir su promesa y en lo personal va a seguir envuelto en el tenis. E incluso un comentario de Tony Godsick, le escribo, y ahora va a ir Roger a Sudamérica, y me dice, todavía no. Así que nos queda algo de esperanza, Javi. Sí, seguro que yo creo que va a ser ese tipo de cosas porque no le va, a ver, uno cree que, a ver, él no debería preocuparse en muchas cosas de cuestión de futuro, pero creo que el vacío que puede llegar a tener, más allá de la fama y de lo que ha generado, hasta a veces puede ser mayor. Es decir, él en algún caso va a atravesar las dificultades que puede tener cualquiera sin haber sido tan exitoso como él, y hasta a veces puede ser hasta aún más, ¿no? Pero me parece que estuvo siempre con la gente correcta a su alrededor, con los pies muy en la tierra, lo que hacen que el vacío que él va a tener, el levantarse una mañana y no tener la obligación de ir a entrenar y no va a haber un estímulo
por esa superación constante. Lo va a suplir obviamente con estas cuestiones que tienen que ver con la vida misma, y me parece que está buenísimo que él pueda dedicar ese tiempo que tal vez no le pudo dar a su entorno, a sus cosas, a sus gustos, a sus deseos, que estuvieron postergados. Bueno, ahora tendrá la enorme posibilidad y merecido derecho de poder vivirlo y poder disfrutarlo. Ojalá que él siga muy ligado al tenis, aunque va a ser difícil porque lo vas a ver y va a decir que se ponga unos pantalones cortos y que vaya a la cancha de nuevo, ¿no? Pero bueno, creo que va a seguir haciendo cosas muy valiosas. Ya con que esté rodeado de sus afectos, creo que para él puede que sea más que suficiente. Nosotros, hablando de tiempo, les agradecemos su atención. Sentíamos una necesidad casi egoísta de compartir con ustedes lo que pensamos, lo que hemos vivido con Roger. Espero que lo hayan disfrutado. Nuestros episodios normalmente van entre 20 y 25 minutos porque el señor Frana es un hombre muy requerido y no cuenta siempre con mucho tiempo. Pero yo creo que el tema, el hombre en materia, más que se lo merece. Javi, te agradezco muchísimo tu tiempo, y si les gusta más el formato largo que el corto, si tienen alguna otra pregunta sobre este gran caballero del tenis, les agradecemos sus comentarios. Pero Javi, tus palabras finales, por favor. Simplemente eso, Nico. Creo que Federer nos marcó a todos. No quiero meter temas personales porque no aplican, Claro. simplemente sí. Me tocó comentar todos sus títulos de Grand Slam, absolutamente todos, y sus finales, sus grandes alegrías y sus mayores frustraciones, sus lágrimas de haber logrado algo increíble y de haberse quedado, entre comillas, con las manos vacías. Eh, Comenté todos sus títulos de Master 1000 también, y la verdad que haber sido testigo de eso, la verdad que es algo que uno se siente complacido, agradecido, porque bueno, porque te dio eso, transmitiste a alguien que pudiste conocer, que pudiste maravillarte, pero que a la vez, cuando lo tuviste cerca, que lo pusiste allá arriba, esa misma persona se puso a la par, y creo que son ejemplos que uno nunca va a dejar. Por eso no solamente el camino que abrió con relación a lo que se puede lograr dentro de una cancha de tenis es el mismo camino, o más grande todavía, de cómo se debe llevar esa jerarquía, esa capacidad, ese ser el mejor del mundo. Ese número uno del mundo no tuvo que ver exclusivamente adentro de la cancha, sino que tuvo que ver también afuera. Por eso podrán superar récords, pero no van a poder superar lo que nos generó a todos. Así que nada, Sí, más bien que puesto. feliz de lo vivido, Nico. Gracias. Muy bien puesto, muy bien puesto. Te agradezco que hayas compartido, qué privilegio. Solo creo que hay dos personas en el mundo, además de nuestro equipo de producción pasado, que pueden decir eso. Tú y Luis pudieron hacerlo. Yo los acompañé en gran parte del recorrido desde la cancha, y la verdad es que fue un privilegio junto a ti y a Luis, porque verdaderamente Bueno, que fueron momentos que nos marcaron a nosotros, y sin entrar en lo personal, como tú dices, lo que presenciamos el fin de semana pasado fue simplemente una conjugación, un resultado de todo lo que él sembró durante esos 20 años, y fue verdaderamente algo sensacional que creo que no llega a su final, y así lo espero. No les quitamos más su tiempo, Javi. Un abrazo grande. Gracias por disfrutar este episodio de Tenis Infinito. Siempre un gusto estar con ustedes. Un gran abrazo a nuestro equipo de producción, Joe Tumbaco, que trabaja largas horas para que les llegue a ustedes un producto digno de nuestra audiencia, y les mandamos un abrazo muy grande. Que tengan un buen día. Chao, Javi. chao, Nico. Gracias a todos.